palabra es verdad. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho, por orquestar los medios, las causas instrumentales para que su cuerpo, su corporación de elegidos, llamados, predestinados, redimidos y ahora santificados en la verdad de Dios, estemos aquí para escuchar su verdad. Somos medios falibles para llevar a cabo una obra de gracia sustentada en la palabra infalible, inerrante y suficiente. Sabemos que nos quedamos cortos cuando vamos a aludir al, al mapa bíblico. Lo que hacemos es depender de Dios, de su espíritu que inspiró dicha palabra para poder entonces ser fieles al texto. Yo creo que el tema de hoy es un tema muy importante, es un tema de suma relevancia, porque hemos venido cubriendo la constitución del hombre, su anatomía, cómo el hombre está comprendido de manera ontológica y de manera integral, cómo ese hombre fue hecho a imagen de Dios y cómo el hombre cayó de ese estado de rectitud y justicia original. Y en el interín, como el hombre, siendo cabeza federal, arrastró a un séquito de personas que pertenecían a su simiente. La clase pasada estuvimos viendo cómo el Dios vivo y verdadero, justo, santo y perfecto se revela contra toda impiedad e injusticia de aquellos hombres que cayeron de ese estado de rectitud. Pero como la configuración doctrinal no es meramente creación, ni tampoco se queda en el hecho de que el hombre cayó, sino que también en el interior hay una redención. Yo creo que ese es el algoritmo teológico: creación, caída y redención. Dios crea al hombre, imagen de ella, su imagen. El hombre cae de su estado de rectitud en el pacto de obra. El hombre tenía que permanecer en obediencia. Al no permanecer en obediencia, el hombre cayó y todas sus facultades, sus afectos, voluntad, entendimientos fueron teñidas, corrompidas radicalmente y totalmente, que fueron las fórmulas usadas. Totalmente porque todas sus facultades fueron teñidas, radicalmente porque no hay un área del hombre, no hay capacidad en el hombre para que el hombre pueda obedecer a Dios. Ya el pacto de obra ha sido quebrantado, el hombre no obedeció y eventualmente cayó. Y hoy nos encontramos en el atisbo, en el anuncio de la redención de dicho hombre. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿En qué está basada? ¿Está basada en las obras del hombre, en su autojusticia, o está basada en la obra de un sustituto vicario perfecto, divino, humano? Veremos esta noche bajo el título Nuestra Eterna. Allí hay una frase muy importante que quiero que connote en toda nuestra exposición: y gloriosa redención. No es una redención banal, no es una redención que está basada en algo simple y trivial. Es una gloriosa, es trascendente, está basada en verdades reveladas de aquel Dios verdadero que creó al hombre, y Dios mismo revela y despliega todo su ser, todas sus perfecciones, salvando al hombre. Dios no solo un atributo, sino que, como decíamos en teología propia, en la redención Dios despliega todo su ser, todo su carácter y perfecciones para redimir a dicho hombre. Entonces, en la tabla de contenido, ¿qué veremos en la noche de hoy? En primera instancia, veremos la Trinidad como base del pacto eterno. Allí hay una palabra, la doctrina muy importante. No solamente que es una redención, sino que esa redención está basada en un pacto eterno. Es un pacto de redención y es un pacto eterno. Pues estaremos viendo cuáles son las estipulaciones de dicho pacto, cuál es la base del pacto y cómo la Trinidad en la eternidad pasada, esa relación intratrinitaria, las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo coincidieron, ellos pactaron, ellos planearon en el decreto eterno en la eternidad pasada no crear un mundo para que ese mundo supliera una necesidad que tenía inherente el Dios vivo y verdadero. No, Dios quería desplegar su gloria y creó una realidad, y en la realidad donde el hombre cayó, Dios tenía un plan eterno que no tiene que ver con un plan de contingencia, no porque lo tomaron de sorpresa, sino que Dios tenía un plan eterno antes de los siglos, antes de la caída. Dios tenía un plan eterno, y ese es el pacto de redención.
en concomitancia y simultáneamente es llamado también pacto eterno. El pacto de gracia, el primer atisbo o preludio de la redención del hombre, conocido como el protoevangelio. En el 3 veremos la revelación progresiva, como ese pacto anunciado en el tiempo, el pacto de gracia, ¿verdad? Pacto de redención primero, en el tiempo, pacto de gracia, y cómo ese pacto de gracia progresa hasta la consumación en la encarnación del logos primordial del postre el Adán, de la cabeza federal de dicho pacto. Y después veremos los tipos y los antitipos, como entre la sombra en el antiguo pacto, el pacto del Mount Sinaí, el pacto de obras, repetido nuevamente, plasmado a través del decálogo, es un anuncio, o todo el interín del Antiguo Testamento es un anuncio, es una sombra de lo que había de venir, como dice el autor de Hebreos. Y veremos cómo los tipos, las tipologías, los medios, el sacerdote, el tabernáculo, los sacrificios, solamente eran una sombra de lo que había de venir. Entonces, en el capítulo 5 veremos la encarnación, la clave de la redención y cumplimiento del pacto de gracia. Allí vemos cómo el pacto de gracias ahora en la consumación, cuando Cristo se encarna para cumplir una de las estipulaciones del pacto, siendo él una de las personas de la Trinidad, ahora Jesús se encarna y hace vivenciar, hace tangible el pacto de gracia, la base de nuestra redención, y da apertura al nuevo pacto, que es prácticamente el cumplimiento, la consumación del pacto de gracia. Después veremos en el slide 6 la unidad de la redención en la historia del pacto. La Biblia es un meta relato, una historia que se cuenta a sí misma de redención, y cómo la historia de una unidad de pactos para apuntar a la consumación de la redención. También veremos como doctrinalmente necesitamos observar cuáles son los ingredientes dentro de este pacto de gracia. Cristo vino a dar su vida como propiciación, ya que el hombre no podía por sí mismo salvarse. Tiene que venir un cordero divino humano anunciado en el protoevangelio, Génesis 3:15. Entonces veremos la expiación, que la vimos, la veremos primero desde los tipos, como entre el Antiguo Testamento se anunciaba el sacrificio expiatorio de Cristo. Veremos después la doctrina central, el semen de la doctrina bíblica de la soteriología, que es la justificación solo por fe. Veremos otro ingrediente, que es la imputación, cómo esta justicia se le cuenta por fe a aquellos que Dios predestinó y que separó en el pacto eterno para redención. Y después veremos la conclusión. Yo creo que esa es la tabla de contenido. Perfecto, gracias al Señor, la gloria es de Dios. Ok, en primera instancia estaré aludiendo a la Trinidad como base del pacto eterno y pacto de redención. La Trinidad como base, como cimiento, como sitial del pacto de redención. Dice la letra, en la eternidad pasada, el único Dios vivo y verdadero, que es esencialmente uno, o sea, esa es su naturaleza. No hay tres esencias, sino una esencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese Dios vivo y verdadero es un solo santo, un solo todopoderoso, un solo glorioso, un solo inmutable, no tres inmutables. ¿En qué sentido? El Dios único y verdadero es uno en esencia, en sus atributos. Hay un único Dios, de allí el monoteísmo. ¿Y en qué sentido? Es tres subsistencias, tres personas que coexisten en una misma esencia. No hay tres esencias, eso sería herético, sino una sola esencia. Hay un solo Dios todopoderoso, un solo Dios inmutable, un solo Dios lleno de gracia, un solo Dios de ira, un solo Dios de justicia. Ahora hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vivían en perfecta comunión intratrinitaria, en completa satisfacción consigo mismo, siendo autosuficiente, autoexistente, sobre la base de su eterna y soberana voluntad. Las tres personas de la deidad en el consejo mutuo establecieron un pacto eterno.
el pacto de redención. En dicho pacto, Dios se propuso revelar su gloria salvando a un pueblo escogido por gracia. En este pacto, cada persona de la Trinidad asumió una función distinta conforme al orden personal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pacto eterno, las personas de la Trinidad quedaron, ellos pautaron la eterna redención de los hombres. ¿Y en qué consistía esta economía? Lo que se conoce como la economía de la Trinidad y la economía de la redención, o la economía pactal, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada pautaron salvar a los elegidos. ¿Y cuáles son las estipulaciones de este pacto eterno? La naturaleza es eterno. ¿Por qué? Porque no está basado en una base foránea temporal, está basado en un atributo llamado la eternidad de Dios. Y allí voy a esgrimir contra una postura antropocentrista que se basa en que la salvación, la redención del hombre es intermitente y parcial, es relativa. El hombre puede perder su salvación. Aquí empezamos a ver cómo se origina esta salvación y cuál es la base. Empieza diciendo que es un pacto, y el segundo sentido dice que es eterno. Y si es un pacto eterno que no está basado en la capacidad humana, el hombre humano que puede obedecer, el hombre humano que puede caer o perseverar, no está allí. Aquí están las personas de la Trinidad asegurando la eterna redención. Por eso dice que no es por obras, pero no solamente lo dice cuando se cumplió en el tiempo, en el pleroma que Jesús encarna, sino que desde la eternidad Dios decretó esta redención eterna, y las personas de la Trinidad convinieron en que el hombre iba a ser salvo por la gracia sola de Dios y que eternamente iba a vivir con él. Entonces, ¿cuál es dentro de la economía trinitaria la función de cada persona? El Padre, como originador del plan, eligió a los redimidos y envió ¿a quién? A su Hijo. El Hijo, como mediador eterno, asumió voluntariamente redimir a los elegidos mediante su encarnación y obediencia perfecta y muerte expiatoria. O sea, el Padre envía al Hijo, pero el Padre es que escoge a los elegidos, pero esos elegidos no son salvos simplemente por ser elegidos, porque elección no es salvación completa, es la selección de las personas que van a ser objeto de la gracia redentora. Entonces, aquel Hijo viene y da su vida en su economía federal después de la caída del hombre, y estaremos viendo el pacto de gracia y su progreso. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aplicará eficazmente los beneficios de dicha redención, regenerando, santificando y preservando a los redimidos hasta la consumación. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Por dónde él comenzó la obra? Muchos pensamos que comenzó la regeneración, muchos pensamos que empezó la justificación. No, comenzó en el pacto eterno, en la eternidad pasada. Así que el pacto de redención no solo se revela el amor eterno de Dios, sino que también constituye el fundamento del pacto de gracia manifestado en la historia de la redención. Pasa de la eternidad pasada a su aplicación en la esfera temporal. Entonces pasamos al tercer slide. El pacto de gracia, ya como decíamos anteriormente, el pacto no comienza en la esfera temporal, no fue un plan de contingencia, no fue un plan B, como dicen muchos, que Adán cayó y de repente Dios desesperadamente ideó un plan, como dicen los herejes de la teología del proceso. No, como dicen también los herejes de la teología de apertura, como que Dios fue mejorando, aprendiendo y de un plan rápido, como si fuera un ente humano para redimir a los hombres. No, en la eternidad pasada, las personas de la Trinidad en perfecta comunión estaban ideando la redención de los hombres. Esto es un misterio monumental y trascendente, que Dios, antes de nosotros nacer, caer
y estar corruptos, perdidos, impotentes, como decía Moisés, y estar bajo juicio, Él ideó un plan glorioso donde desplegaría su gloria, salvando a pecadores solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Por consiguiente, a Él la gloria. Entonces, la redención anunciada y la revelación progresiva hasta el cumplimiento en el Hijo. Hay un anuncio de la redención. El pacto de gracia es la expresión del propósito eterno de Dios. Allí está la palabra, de salvar a su pueblo por medio de Jesucristo. Fue establecido en la eternidad, en el seno de la Trinidad. Pacto de redención, ahí está. Pero se revela y se administra en la historia desde la caída del hombre en Génesis 3:15. Ya conocemos el pasaje, dice que tu simiente, allí voy a leerlo textualmente, estableceré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás y serás herido en el calcañar. Esto es conocido en el argot reformado del siglo XVI como proto evangelio, la primera expresión del evangelio en la esfera temporal. Todavía el hombre no hubiese recibido la ley, el hombre no sabía cuál era el camino para seguir, para regresar a casa, y ya Dios estaba dando una premonición de dónde terminaría todo y dónde estaría basada esa redención, la obra de los hombres, en la obediencia perfecta de los hombres. No, porque el pacto de obra no cesó, pero ya no es la base para mantenernos en comunión con Dios. Voy a repetir eso. El pacto de obra no desaparece. La ley no se extingue. La ley santa, pura y perfecta. Nosotros no somos antinomianos. Reconocemos el valor de su santa ley, de su preciosa ley, pero no es suficiente para salvarnos. Es más, no es su naturaleza salvar a los pecadores. Al contrario, revela su condición para que vean la necesidad del Salvador. Es decir, su ley santa, pura y perfecta nos dice qué tan corruptos e impotentes y muertos estamos, para que veamos la necesidad del Redentor. Este es el pacto de gracia. Entonces, veremos en el próximo slide, la revelación progresiva hasta la consumación del pacto de gracia. Ya hay un anuncio, pero ese anuncio no es suficiente, sino que tiene que haber un cumplimiento en el tiempo de la obra sustitutiva de nuestro glorioso Salvador y Señor, nuestro Curios, nuestro vicario, nuestro máximo pontífice, como dice el libro de Hebreos, muy rico en cristología. Cristo tenía que venir para redimir a los hombres que no podían redimirse a sí mismos por su estado de corrupción, impotencia radical. La revelación del pacto de gracia como cumplimiento temporal del pacto de redención no fue dada de forma completa en un momento, sino que se da progresivamente a través de pactos sucesivos. Noé, Abraham, Moisés, mediante a símbolos, tipos, sombras que apuntaban al cumplimiento en Cristo. Como decía anteriormente, todo era tipo y sombra. Todos los pactos del antiguo pacto, valga la repetición, apuntaban al máximo pacto, al punto clímax de la historia redentora, la encarnación del Dios vivo y verdadero, el logos primordial. El diablo, los demonios, el infierno no tenía en su mente que el Dios vivo y verdadero iba a tomar una forma de unidad en carne, y esa forma de humildad no iba a estar vaciada de la divinidad, sino que iba a ser una hipostasis, que es que Dios vivo y verdadero iba a tener una naturaleza humana y una naturaleza divina, y se iban a unir para que, como un hombre fue el que pecó, un hombre fuera el que redimiera. Pero él, ese mismo Dios sabio, sabía, valga la repetición, que no solamente tenía que ser un hombre perfecto y sin pecado, sino que tenía que ser Dios para soportar el clímax de su ira, como dice el catecismo de Heidelberg, que solamente el Dios vivo y verdadero podía soportar el propio cáliz de su divinidad. Increíble. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a vuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Ese texto queda en el Nuevo Testamento, pero nos habla de cómo todo apuntaba a Cristo, los tipos, las figuras, el tabernáculo, los profetas, las profecías, en los mismos salmos que te dan atisbos proféticos como el Salmo 2 y Salmo 22, que son salmos mesiánicos, y cómo estos estos tipos apuntaban a los antitipos, es decir, la tipología tiene que ver con lo que primero se estableció para apuntar a lo segundo. Es como los precursores en términos de ilustración, porque no eran personas todos, sino que había también elementos que apuntaban a Cristo. Pero también el sacerdocio del antiguo pacto, el sacerdocio de Melquisedec, recuerdo que es recalcado y retomado en el libro de Hebreos porque era un tipo. Entonces, los tipos y sombras de lo venidero, los tipos son eventos, instituciones, ahí está la palabra, y personas del Antiguo Testamento que prefiguran una realidad espiritual mayor en Cristo. Usted no puede hacer hermenéutica de manera errónea y hacer que cosas y elementos del antiguo pacto digan que Cristo está presente de manera puntual. No hablan de Cristo todos los pasajes del Antiguo Testamento de manera puntual, pero sí todo de manera indirecta apuntaba a Cristo y daba atisbo de la llegada de nuestro glorioso Redentor. No sé en el caso de Isaías, que habla de manera tácita acerca de la llegada de nuestro máximo pontífice, como dije ahorita. Adán como tipo de Cristo, el Cordero Pascual como tipo del sacrificio de Cristo, el tabernáculo como figura del verdadero santuario, el cuerpo del Mesías, el sacerdocio levítico como sombra del sacerdocio eterno de Cristo, David como tipo del rey mesiánico. Interesante. Muchas veces queremos esgrimir con el Antiguo Testamento como que no tiene ninguna valía. Toda la escritura es útil, toda la escritura es inspirada por Dios, suficiente para redarguir, instruir y cambiar y renovar la mente y el corazón del hombre. Todo lo que está allí, recuerdo que Moisés aludía a eso el martes pasado, que hasta las genealogías que están plasmadas en la escritura, en el escrito sagrado, son relevantes porque el Dios sabio de todos los siglos la ha plasmado allí. O sea, si Dios es de infinita sabiduría y plasma la historia, o bueno, poner un libro, ¿verdad? Muy controversial, Cantar de los Cantares, usted puede decir lo que usted quiera, que es romanticismo, que es erotismo, usted puede decir lo que usted quiera. Fue el Dios vivo y verdadero que estableció que eso debe estar en el canon. Y alguna utilidad debe tener, y eventualmente cuando hacemos buena teología, hablamos de la revelación progresiva, de la teología bíblica, veremos que ese es un buen pasaje antiguo testamentario plegado de poemas que habla acerca de la unión de Cristo y su iglesia. Excelente ilustración para ello. Entonces pasamos a la encarnación como máxima expresión y cumplimiento del pacto de gracia. Ahora pasamos de los tipos, de las tipologías, que es un lenguaje hermenéutico, a los antitipos de la sombra, para hacerlo de manera tácita a la realidad, de lo que apuntaba al clímax y la llegada de ese clímax. La encarnación, la clave de la redención, el cumplimiento del pacto de gracia. El clímax de la revelación y la redención de los pecadores que Dios eligió es la encarnación del Logos primordial. La encarnación del Hijo de Dios es el punto culminante de la revelación progresiva. O sea, íbamos de los tipos, pero íbamos de los anuncios, de los atisbos, de la pregonación de la venida hasta la llegada. Una palabra usada en el argot teológico es pleroma. Pleroma es tiempo oportuno, el tiempo indicado, el cumplimiento en la esfera temporal, ni más ni menos, en el momento que Dios determinó. Cristo se hizo hombre.
Es algo glorioso. Todavía no importa la teología, no importa el nivel, Atanasio, los padres Capadocio, hay reflexiones finas y rigurosas acerca de la doctrina de la Trinidad y todavía sigue siendo un misterio trascendente. Es como decía Rudolf Otto, es un mysterium tremendum. No solamente la santidad es un misterio tremendo, sino que el Dios vivo y verdadero entró en el vientre de una virgen y se encarnó y habitó entre nosotros. Dice, el verbo eterno que estaba con Dios, era Dios, Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros, cumpliendo así las promesas del Antiguo Testamento, manifestando su gracia, la gracia de Dios de manera suprema. Cuando vino el cumplimiento, la palabra allí usada, podría decir scroll, pleroma del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de qué? De mujer, nacido bajo la ley, para redimir. Gálatas 4:4 al 5. Cristo, como segundo Adán, 1 Corintios 15:45, asume la naturaleza humana para cumplir perfectamente la ley, llevar el pecado de su pueblo y obtener la vida eterna de sus elegidos. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí está la palabra. La consumación del pacto de gracia es el nuevo pacto. En la eternidad, pacto eterno, pacto de redención. En el tiempo, primer atisbo, pacto de gracia. Y en la consumación, en la encarnación del pacto, como dicen muchos, el pacto mismo en carne y hueso es la apertura del nuevo pacto después ya en la ascensión. Por consiguiente, la encarnación no es solo un acontecimiento glorioso, que está de más decirlo que es muy glorioso, sino que es el corazón palpitante del pacto de gracia y la consumación del nuevo pacto en Cristo. Dios se ha hecho carne. Es la encarnación, la promesa del mediador del pacto y el redentor del pueblo de Dios. En él, toda la historia de la redención se encuentra su cumplimiento. O sea, el meta relato de la redención tiene significado, tiene sentido. Es más, la Biblia, a veces decimos, mira qué grandioso fue Noé, mira qué hombre más usado, Elías. Todos ellos carecen de significado si Cristo no viene y se encarna. A veces queremos hacer un monumento y fueron hombres usados por Dios, pero ellos no son el centro del metarrelato. ¿Quién es el glorioso, la piedra angular de la revelación eterna, de la redención de los escogidos? Es Cristo mismo. Pero él no vino, como dijeron los gnósticos, como un docetismo, una apariencia de, sino que verdaderamente él estuvo entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, para perdonar a pecadores que iban rumbo a la condenación sin mereciéndolo, y ahora van a la salvación eterna sin merecerlo. La encarnación, muerte y resurrección de Cristo no son un giro inesperado, no es una contingencia, no es una generación espontánea y fortuita, sino el eje central del plan eterno de redención. Efesios 1:4 al 10. Desde la eternidad, en el pacto de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron la encarnación del Hijo como medio para efectuar el pacto de gracia. Interesante. Parte de la estipulación de este pacto era, tiene que ir uno de nosotros. ¿Quién va? El Hijo. No podemos decir que si podía venir el Padre. No vamos a entrar en ese dilema porque eso es un misterio que está por encima de nosotros. Pero el Hijo fue delegado, fue designado para dar su vida para salvar a los pecadores. Pero nosotros no podemos desdeñar al Padre porque el Padre fue quien envió al Hijo. Muchas veces queremos poner el Padre que está airado y el Hijo es el Dios de amor. No, el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. El Hijo también está airado contra toda impiedad y injusticia, por él es el propiciador de esa ira revelada por él mismo en contra de toda impiedad. La obra redentora de Cristo encarnado conecta todas las promesas, porque el pacto está fundamentado en promesas,
y cumple con toda la tipología, Hebreos 10:1, y consolida un pueblo redimido sobre un pacto eterno e inquebrantable. No sé cómo los ministros, cómo las personas pueden proclamarse de manera tan subjetiva y viciada, diciendo que nuestra redención puede ser perdida en algún momento. Esto es un pacto eterno. Dígaselo a su mente, esto es un pacto eterno fundado sobre mejores promesas. Yo pondré mi ley sobre sus corazones y viviré con ellos y no morirán jamás. Esa es parte de las promesas del pacto. Si los creyentes se perdieran, entonces este pacto no sería eterno. Eso es una inferencia lógica. No hay que ser un erudito para saber lo que acabo de decir. Entonces veremos la anatomía de esta redención. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué hubo que hacer? Hay una obra que Cristo hizo y hay que resaltarla. No simplemente que Dios pasó por alto los pecados del hombre, sino que los clavó en su Hijo. Y hay una obra que es conocida dentro de la anatomía de la redención. La primera palabra, el primer verbo que quiero usar, pertenecía a los tipos y ahora en los antitipos se vuelve una realidad. Recuerde ese lenguaje, tipo y antitipo, para poder entender la revelación progresiva del pacto de gracia, el pacto eterno, pacto de gracia y nuevo pacto, ya en la consumación. Expiación es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento como sombra, pero en el Nuevo Testamento, principalmente en Romano, es una palabra muy utilizada. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea era Kippur. Había un altar ahí del propiciatorio, había una obra conocida como la expiación a través del sacrificio de las víctimas pacíficas y demás, pero aquí no vamos a hablar de sacrificios a través de corderos y demás, sino el sacrificio supremo. Expiar significa quitar el pecado, cubrirlo, como dicen los hebreos, Kippur. Entonces, significa remover la culpa delante de Dios. Recuérdese que el estándar de moral es Dios. Dios es el juez justo que debe castigar y demanda la satisfacción, ahí está la palabra, de toda su justicia perfecta y el apaciguamiento de su ira para el declarar justos a los pecadores. En el Antiguo Testamento se prefigurada mediante el sacrificio de animales. Allí está Levítico 16, el día de la expiación. Pero estos eran solo sombras de lo que había de venir. Vamos a avanzar rápido. Hay otra palabra, otro verbo usado, otra obra, es la imputación, transferencia de mérito. Eso es muy importante. Esta palabra es concomitante con la justificación sola por fe, pero de manera doctrinal la vemos por separado y por junto. La imputación es la transferencia legal dentro de un tribunal de méritos o culpas de una persona a otra. Por eso sabemos que en el Gote reformado conocemos esto como doble imputación. No solamente Cristo nos transfirió, nos contó su justicia y el Padre nos ve como justos, sino que nuestros pecados se le fueron contados a Cristo. Por eso en el argot reformado, en la ortodoxia, se conoce como legítima la doctrina no de una sola imputación, sino de una doble imputación. La justificación solo por fe. La imputación es un ingrediente necesario de la justificación solo por fe. La justificación es el acto forense, forense porque es un tribunal, no es que tiene que ver con una patología, sino que en el argot judicial, un foro es un tribunal donde se lleva a cabo un juicio, para que no confunda forense con el asunto de la patología y el argot médico, no. Un foro judicial. Por eso la justificación no es un acto forense, como decía Spurgeon y los reformados tempranos, jurídico por el cual Dios se declara justo al pecador sobre la base de la obra de su Hijo, no declara justo sobre la base de sus propias obras y de su obediencia, solo por la obra de su Hijo. Es una declaración divina, no una transformación interna. Eso es santificación, o sea, es un acto judicial de una transformación. Obviamente, en concomitancia con la justificación,
sucede la regeneración. Pero no podemos decir que la justificación y la regeneración son lo mismo. Primero es el acto legal de declarar el justo frente al tribunal, regeneración y fe y arrepentimiento y santificación. Así sería el orden. Es una declaración divina, no una transformación interna. Eso es santificación. Es el veredicto en el tribunal de Dios a favor del pecador. Propiciación de la satisfacción de la justicia e ira. Ya nosotros conocemos esa palabra. Propiciación es el acto por el cual la ira justa de Dios contra el pecado es aplacada. No contradice su amor, sino que revela su justicia. Dios no pasa por alto el pecado, sino que lo juzga en Cristo. En Cristo, Dios demuestra su amor dando su vida, el amor dádiva, como decía C.S. Lewis, y también vindica su santidad y cumple con su justicia. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, la redención es algo hermoso. El que vayamos al cielo sin merecerlo y que a Cristo por nuestra culpa se le dé el castigo que nosotros merecíamos, debe llevarnos primero a ser humildes, debe llevarnos a reflexionar, debe llevarnos a vivir una vida de piedad y santidad. No como dicen muchos, somos salvos por gracia, ahora podemos vivir de manera corrupta. Eso está de espaldas a lo que la Biblia enseña, porque la verdadera gracia, el verdadero entendimiento de nuestra gloriosa redención, la reflexión de el castigo sobre el lomo de un justo, el que no conoció pecado, fue tratado como pecador para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso no nos lleva al pecado. Como decía Spurgeon, las doctrinas de la gracia, la reflexión sobre la cruz, el verdadero teólogo de la cruz no mira la cruz como una excusa para pecar. Voy a repetir eso. El teólogo de la cruz no mira la cruz como una excusa para pecar. Mira la cruz para humillarse. Mira la cruz para vivir en rectitud. Mira la cruz para vivir para la gloria de aquel que dio su vida, humillándose hasta lo sumo y siendo exaltado para redimir a los que antes conoció, predestinó y llamó. En conclusión, toda la gloria pertenece a Dios porque su plan eterno de salvación fue ejecutado en Cristo y aplicado por el Espíritu Santo. La redención no es un proceso compartido entre Dios y el hombre. Voy a repetir. La redención no es un proceso compartido entre Dios y el hombre, sino una obra completa, perfecta de Dios en Cristo, aplicada al pecador solamente por gracia, por medio de la fe. Nuestra respuesta, ahora tenemos algo que hacer en virtud de las misericordias de Dios. Tenemos vida nueva y presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pero inclusive ahí es una obra de gracia en el poder del Espíritu. No perseveramos por nuestras potencias y obras, sino que nos bastamos en su poder mientras nos desplazamos a la eternidad. Nuestra respuesta a tan grande redención no puede ser la apatía ni la autosuficiencia, sino una vida de gratitud, obediencia y santidad. Como yo le decía en el devocional a los empleados esta mañana, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Voy a repetir eso. La justificación es solo por la fe, pero esa fe no está sola, está acompañada de obras que Dios predestinó para que adornen nuestra buena fe. ¿Nos hacen más aceptos delante de Dios? Definitivamente no, pero vamos a esperar a Dios en parsimonia. Eso indica que usted no ha sido salvo. El vivir en santidad, los imperativos del evangelio fluyen de los indicativos de la gracia. Es decir, ahora respondemos en santidad porque Cristo ha dado su vida. No nos quedamos petrificados en inercia, sino que respondemos en piedad, viviendo de tal manera que el Señor y Salvador sea glorificado. Por consiguiente, por tanto, solo Deo gloria, a Dios toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro precioso y glorioso Salvador nuestro. Buenas noches, Dios les bendiga.